¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a la clase número 3 de este curso gratuito de electricidad de scooter y motocicletas. En el video número 2, en la clase número 2, habíamos hablado de cuáles eran los conductores, los semiconductores y los aislantes. Habíamos visto que los conductores conducen electricidad, los aislantes no conducen electricidad y los semiconductores te permiten el paso de corriente en un sentido, mientras en el otro te lo bloquean. Hoy vamos a hablar de qué es voltaje, qué es corriente y qué es resistencia. Lo vamos a saber medir con nuestro multímetro y vamos a hablar más a fondo de este tema. Así que pues no olviden dejar su like y su comentario de soy alumno activo de Mecánica Motos TV. Vamos a comenzar a hablar de el voltaje. El voltaje es la fuerza que empuja a los electrones en un conductor. El voltaje es la fuerza que empuja a los electrones en un conductor. Aquí de este lado habíamos dibujado nuestro conductor, que sería nuestro cable, con sus átomos y sus electrones en la última órbita. Como les estoy comentando, el voltaje es la fuerza que empuja a estos electrones y esto va a ocasionar que mi foco encienda. Si no existiera el voltaje, mi foco jamás va a llegar a encender. Este voltaje lo vamos a medir en volts y lo vamos a encontrar con la letra B. Aquí hay voltaje de corriente alterna y hay voltaje de corriente directa. En unas lecciones más adelante les voy a explicar cuál es la diferencia de uno y del otro. Ahorita nos vamos a enfocar en el voltaje de corriente directa. ¿Cómo se mide? En volts. Aquí en nuestro multímetro tenemos, lo voy a apagar, tenemos digamos que un rango que nos dice voltaje. Estos tres puntos que tenemos aquí quieren decir voltaje de corriente directa. Aquí del otro lado tenemos voltaje de corriente alterna. De este lado vamos a medir el voltaje que nos genera el estator y también nuestra casa, lo que llega a nuestra casa. De este lado vamos a medir las baterías. Aquí yo lo puse en la escala de 20 volts porque la batería tiene 12. La forma de medir es en paralelo. La punta roja va a ir en el negativo de la batería y la punta negra en el negativo y la punta roja va a ir en el positivo de la batería. Y la medición que nos dé nos la va a dar en volts. Así que esta batería mide 12.29 volts, o eso es lo que tiene de voltaje. Ahora vamos a hablar de la corriente. ¿Qué es la corriente? La corriente es el flujo de los electrones en un conductor. La corriente es el flujo de los electrones en un conductor. De nueva cuenta regresamos aquí. Tenemos nuestro conductor que sería nuestro cable, átomos y electrones. Aquí estos electrones que se están moviendo de un lugar a otro se le conoce como flujo de electrones, flujo de corriente, que es los electrones que se mueven de punto A punto B. Si no tuviéramos este flujo de corriente, tampoco nuestro foco llegaría a encender. Necesitamos ese movimiento de los electrones. Ese flujo de electrones se mide en amperes y lo vamos a encontrar en los diagramas o en los libros representado por la letra I. Y esto, la forma correcta de medirlo es poniendo nuestro multímetro. Luego en la escala, vamos a ponerlo en este caso en la de 200 miliamperes. Aquí tenemos 10 amperes y vemos que va bajando, ¿ok? La punta negra del multímetro la vamos a colocar en el común y la punta roja del multímetro la vamos a mover aquí, donde dice 10A DC. Ahí está, lo colocamos. Vamos a tener aquí un foquito. Este foco lo vamos a conectar al negativo de la batería. En este caso, aquí coloco mi caimán, lo coloco al negativo de la batería. El otro pin de mi foco lo voy a conectar en el negativo, en el cable negro de mi multímetro. Y mi cable rojo de mi multímetro lo voy a conectar en el positivo de la batería. Mi foco va a llegar a encender, ahí está, y aquí en el multímetro me está dando la lectura
de qué tanta corriente está consumiendo este foco. En este caso son 18 miliamperes. Con esto vimos qué tanta corriente consumió o está consumiendo mi foco. Aquí yo sé que muchos quizás no van a entender la diferencia entre voltaje y qué es corriente. Vamos a poner algunos ejemplos. Miren, aquí estos cables pertenecen a una batería de automóvil que no se ve, pero está aquí arribita. Esa es la batería del automóvil. Aquí tenemos una batería de un carrito eléctrico y tenemos la batería de una moto. Esta es de 12 volts, esta es de 12 volts y la del automóvil es más grande y es de 12 volts. Pero aquí lo que nos interesa es la corriente, porque si tienes poca corriente, no va a llegar a encender tu automóvil si le conectas esta batería. Aquí tenemos menos corriente que en esta y que en la del automóvil. Cuando queremos pasar corriente de un automóvil a otro, necesitamos estos cables que son muchísimo más gruesos, ya que si ponemos estos, pues aquí va a pasar menos corriente y ni siquiera va a llegar a arrancar el otro automóvil que se quedó sin carga. Aquí tenemos otro ejemplo. Este foco necesita menos, este LED necesita menos corriente para encender que esta marcha. Si tú conectas si tú conectas aquí con este cable delgado aquí hacia la marcha no va a girar, pero si tú pones aquí en el foco, sí va a llegar a encender. Vamos a hablar ahora de la resistencia. La resistencia es la oposición a los electrones en un conductor. La resistencia es la oposición a los electrones en un conductor. De nueva cuenta vamos a regresar aquí. Tenemos nuestro conductor, tenemos átomos y tenemos los electrones que se están moviendo. Cuando existe resistencia en un circuito eléctrico, va a disminuir a la salida esa corriente. Por poner ejemplos, si yo aquí en la entrada tengo 10 electrones, por poner ejemplos, son ejemplos nada más para que entiendamos. Si tenemos en la entrada 10 electrones y yo pongo aquí una resistencia, a lo mejor a su salida va a tener 7, 6 o 5 electrones. Los electrones faltantes se van a quedar aquí en la resistencia. Aquí hay algo muy interesante. A mayor resistencia, aquí menor va a ser el paso de corriente. Si yo pongo aquí una mayor resistencia, a lo mejor va a pasar un electrón. A menor resistencia, mayor va a ser el flujo de corriente. Es decir, si yo en vez de que ponga todo esto, nada más pongo aquí, a lo mejor si tenemos aquí 10, aquí de este lado van a ser 9.3, ¿no? Por poner ejemplos. A menor resistencia, mayor va a ser el paso de corriente. Voy a ponerles un ejemplo para que nos quede un poquito claro. Este cable tiene, así como lo tienen, como lo ven, también tiene muy poca resistencia al paso de la corriente. Aquí mi foco está alumbrando, digamos que al 99.99% por la baja resistencia. Si aquí aumentamos la resistencia, a lo mejor tenemos el cable que se nos quemó, ¿no? Aumenta la resistencia y a su salida, nuestro foco, si lo queremos conectar, va a alumbrar menos. A lo mejor si alumbraba el 100%, ahora va a alumbrar el 60%, porque vamos a tener mayor resistencia. Luego he leído sus comentarios que me dicen, oye, mis luces de mis focos ya no encienden como antes. Antes se encendían muchísimo más, ahora encienden un poquito menos. Es por esa razón que tenemos una alta resistencia. Bueno, digamos que su falla es tener una alta resistencia, por eso su foco no llega a encender. La resistencia la vamos a medir en ohms y la letra, bueno, vamos a encontrar esta como herradura, como el del omega, ¿ok? En nuestro multímetro. Aquí vamos a poner nuestro multímetro, el cable negro en el común y el rojo lo vamos a colocar aquí donde está esta herradura, lo mismo que habíamos visto aquí en la libreta. Vamos a mover nuestro selector
Vemos que tiene 200, 2000, 20,000, 200,000 y 2 millones. Aquí tenemos el símbolo, el simbolito, ¿ok? Por ejemplo, ¿dónde vamos a encontrar resistencia en nuestra motocicleta? De entrada, pues en los cables. Allí en los cables, a lo mejor tenemos un cable quemado, vamos a tener resistencia. Vamos a tener una resistencia también en nuestro foco, la cual la vamos a medir. Vamos a tener también una resistencia en nuestro estator, porque el estator simplemente es un conductor enrollado y ahí es donde tenemos resistencia. Así que vamos a medir aquí la resistencia de nuestro foquito, de nuestro cablecito, a ver qué tanto tiene. Aquí las puntas pueden ir como sea, ¿ok? Tenemos muy poquita resistencia, vean, 0.3 nada más. Tenemos baja resistencia y nuestro foco va a encender muchísimo, muchísimo, ¿ok? Ahora vamos a checar la resistencia que tiene aquí nuestro foco. Vamos a ver que tiene una resistencia de 0.5, ya es un poquito más grande. Obviamente, pues tenemos aquí su filamento. Cuando se calienta, aumenta esa resistencia, pero ahorita nos está dando una resistencia baja de 0.5. Ahora vamos a checar la resistencia que tiene nuestro estator. A ver qué tanto nos está dando. Vean, 1.1 de resistencia. Aquí voy a ponerles otro ejemplo de qué es la resistencia para que comprendamos bien esto. Si aquí nosotros en el estator tuviéramos 5, ¿no? 5 ohms o 10 ohms, va a aumentar la resistencia y a su salida de los cables del estator del sistema de carga tendríamos muchísimo menos voltaje. Si este estator tuviera 1 o tuviera 0.5, estaría genial porque nos estaría pasando más corriente a su salida. Pero bueno, todo esto lo vamos a ver un poquito más adelante y con calma. Amigos, quizás estos 3 primeros videos les hayan resultado un poquito difíciles de comprender. No se preocupen, amigos, más adelante vamos a seguir repitiendo lo mismo y lo mismo desde el principio hasta que se acabe, ya que esto es electricidad. Siempre vamos a andar utilizando nuestro multímetro, siempre vamos a andar hablando de resistencias, de voltajes y de corrientes, y me faltaron por ahí sacar algunas cuentas. Pero más adelante, no los quiero saturar de tanta teoría, ya que en el siguiente video vamos a comenzar con un sistema de direccionales, para que no se me duerman, amigos. Si te gustó el video, no olvides darnos like, suscríbete si eres la primera vez que ves estos videos y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones cada que saque un video nuevo. Esto es Acmecánica Motos TV, tu canal de ayuda biker.